¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Octubre comienza con dos historias internacionales que marcan definitivamente al resto del planeta también. Tuvimos el referéndum en España, en la región de Cataluña, que con las imágenes de violencia policial y de represión han provocado un debate que tiene alcances globales. Es un tema que vamos a analizar con nuestros invitados en los próximos minutos para poder comprender mejor por qué se está efectuando ese referéndum, qué tan inconstitucional es, según por lo menos dice el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Tenemos una pregunta nosotros formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Desde temprano nos interesa conocer su opinión porque va a ser parte de lo que vamos a dialogar con nuestros invitados en los próximos minutos. A juicio de usted y de acuerdo a lo que sabe, ¿cree que Cataluña conseguirá su objetivo de independizarse de España? ¿Por qué pretende esto? Bueno, lo vamos a mirar entonces con nuestros invitados en los próximos minutos. España es uno de los temas, el otro está vinculado a lo que ocurrió en Las Vegas y hay toda una duda sobre si efectivamente lo que ha ocurrido aquí es un atentado por parte de un lobo solitario actuando en nombre del autodenominado Estado Islámico o más bien un millonario arruinado. Bueno, marca de hecho nuestro primer titular esta otra historia también. Son 59 los muertos y 527 heridos los que ha dejado hasta ahora ese ataque en medio de ese concierto en Estados Unidos. El FBI negó nexo con el Estado Islámico y la Casa Blanca asegura que es anticipado debatir sobre un control de armas. En otros temas que marcan la agenda, por cerca de 6 horas la PDI y la Fiscalía estuvieron en la Municipalidad de San Ramón tras las graves denuncias de corrupción y nexos con bandas criminales por parte de las autoridades. El alcalde Aguilera solicitó congelar su militancia en el Partido Socialista. Todo esto que se divulgó a partir de un reportaje de Informe Especial. Y diversas críticas ha recibido la propuesta del presupuesto 2018 que presentó este fin de semana el gobierno de la presidenta Bachelet. Los candidatos cuestionan el aumento del gasto y mostraron preocupación también por un incremento de la deuda pública. Ya vamos a ir con eso, de hecho, comenzando nuestro programa, porque es el último proyecto de presupuesto que presenta este gobierno y está generando entonces estas controversias. Hay un aumento del gasto que algunos cuestionan, dicen falta de prioridad en algunos temas y un nivel de endeudamiento que produce discusión. El debate comienza este martes. Llegó puntual, carpeta bajo el brazo, se acomodó, la fotografía de rigor y el inicio de su exposición. Todos esperaban el detalle del presupuesto 2018, uno que sorprendió por ser más generoso y abultado de lo esperado. Nosotros consideramos que es lo austero que debe ser. Estas proyecciones de 3% que circulaban eran opiniones de analistas que obviamente no tienen los datos que nosotros tenemos. Quiero presentarles el proyecto de ley de presupuesto para el año 2018. El último presupuesto de Michelle Bachelet contempla un crecimiento del gasto público de casi un 4%, superior a la proyección que el mismo gobierno tiene del crecimiento del país para el 2018. ¿Cómo se financia? Con deuda. El tener deuda no es un problema, el problema es cómo esa deuda va creciendo y en el último tiempo ha ido creciendo a una velocidad mucho más rápida. Por lo tanto, al igual que una familia, cuando las deudas empiezan a crecer a una velocidad que es mayor de lo que crecen tus ingresos de remuneraciones del trabajo, por supuesto tenemos un problema. Dineros que tendrá que ejecutar el próximo gobierno, por eso los candidatos reaccionaron de inmediato al proyecto. Durante este gobierno, el gasto público ha crecido 3 veces más rápido que la economía chilena. Y este presupuesto del año 2018 agrava esa conducta irresponsable. A mí me llama la atención, pero parece que hay algunos que desconocen el tema presupuestario y sería bueno que lo revisen. La diferencia entre un 3 y un 3,9 es un 0,2 del PIB, o sea, no es significativo. Fue un poco sorpresivo, es un presupuesto expansivo, anticíclico. Yo imagino que el ministro va a tener que fundamentar ahora en qué basa esa previsión de ingreso que va a tener el Estado. Por lo mismo, el Ejecutivo contempla la entrega de casi 470 millones de dólares de libre disposición, siguiendo así la tradición en los cambios de gobierno. Son gastos que nosotros dejamos en la provisión que no tienen destino, a objeto que el próximo gobierno pueda decidir cuál es su destino. Pero también el próximo gobierno tiene la posibilidad de reasignar ampliamente, por tanto puede sin ninguna dificultad establecer sus propias prioridades. Prioridades del presupuesto de 73.000 millones de dólares que estarán puestas en educación, salud, que anota el mayor crecimiento en relación al año pasado, y en trabajo y previsión. Debería gastarse en pensiones, que yo creo que es el gran elemento que hoy día está pendiente. Y delincuencia, que es otro elemento que no ha sido prioridad en este gobierno, pero yo creo que hay que dejar los fondos porque al próximo gobierno sí tiene que ser. Debate que comienza esta semana y que se puede extender hasta el 30 de noviembre y donde el endeudamiento del país será
uno de los temas centrales. De todas maneras va a subir un poco el endeudamiento. Piñera subió de 8% a 12,6% en el gobierno de Piñera. Este gobierno de 12,6 a 25 porque el precio del cobre se vino abajo. Entonces tener deuda no siempre es malo. Recién comienza la discusión del último presupuesto de Michelle Bachelet. Vamos ahora con otro debate, este de que en Chile no existe terrorismo, que fue lo que reiteró este lunes el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien remarcó distancias con el trabajo del Ministerio del Interior al criticar el operativo generado para la llamada Operación Huracán. La postura de Barraza, sin embargo, desató críticas al interior de la nueva mayoría. Declaración. No, voy a una reunión, en serio. Sí, ¿qué le parece por sus dichos? Hay polémica por lo de la terrorista. Subió las escaleras pero sin escalar en sus dichos. Eso sobre la llamada Operación Huracán, que acabó con la detención hace una semana de 8 comuneros mapuche, investigados por la quema de al menos 40 camiones en el sur, entre ellos el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. En entrevista el fin de semana con El Mercurio, el ministro de Desarrollo Social y militante del Partido Comunista Marcos Barraza sorprendió al afirmar que si bien hay hechos violentos, no hay terrorismo en la Araucanía. También señaló que en dicho operativo se abusó de efectismo comunicacional. Yo lo que he dicho es que en Chile no existe terrorismo, lo que existe son hechos delictuales o hechos violentos que eventualmente pueden ser calificados o tipificados como tal, pero en Chile vivimos tranquilamente. Dichos de Barraza que contrastaron con la línea impulsada por el Ministerio del Interior, generando críticas desde la nueva mayoría. Yo creo que hubo un error ahí, porque no puede producirse una discrepancia entre lo que plantea, ¿no es cierto?, el ministro político con lo que plantea un ministro sectorial. Yo creo que el ministro sectorial tiene que enfocarse en lo que es propiamente su campo de acción. Claramente hay una confusión gigante dentro del gobierno en torno a cuál va a ser la postura en materia del conflicto de la Araucanía. El ministro Barraza, el ministro del Interior, yo tengo entendido que ya se reunieron ayer y que además dieron ya una opinión pública en que se han puesto de acuerdo. Una entrevista sobre la que nadie del gobierno habló este lunes, en días complejos tras el retiro del carácter terrorista de la querella presentada contra los 4 comuneros que permanecían en huelga de hambre hace más de 100 días. Bueno, y diversas reacciones ha generado el capítulo de este domingo de Informe Especial que reveló los vínculos del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, con bandas de narcotraficantes que operan en su comuna, empleados públicos que están tras las rejas y otros que, incumpliendo las leyes, operan en el municipio teniendo antecedentes penales. Desde el Partido Socialista dijeron que no se van a hacer defensas corporativas del alcalde de esa colectividad y que se tendrá que investigar y aclarar lo planteado en este reportaje de Informe Especial. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones llegó esta tarde para allanar las oficinas de la Municipalidad de San Ramón y tras cerca de 6 horas se retiraron del lugar cerca de las 10 de la noche. Salieron de la municipalidad junto a 2 fiscales de la Metropolitana Sur a cargo de las indagatorias. Sin embargo, no entregaron declaraciones a la prensa. En las afueras esperaban vecinos de San Ramón mostrándose a favor y también en contra de la labor del alcalde Miguel Ángel Aguilera. No, chiquillos, sale de nepotismo. Nepotismo está, las personas, ellos no tienen cargo asignado. Otra cosa, la señora de Pedro Jaque está mucho antes de él, está como desde el año 2000. Y ellos se conocieron aquí, ahí empezaron a pololear y después se casaron. Estuvo mucho antes de que se conociera con Pedro Jaque. Que en La Pintana hay problemas por cuestiones de partido. ¿Por qué? Porque el Andrea Holguín iba para arriba y la alcaldesa inventó todo esto para hacerlo mierda. Es un tema político. La alcaldesa de La Pintana es la que tiene la cagada aquí. Pero mi alcalde es inocente. Él no es traficante. ¡Sin vergüenza! ¡Los saca toda la luz! ¡Los saca toda la luz! Son unos sinvergüenza corruptos. ¡Traficantes de miércoles! Bueno, esta noche se conoció un documento donde el alcalde de la Municipalidad de San Ramón expresa su petición de congelar su militancia en el Partido Socialista. Dice, en virtud del reportaje de Informe Especial de Televisión Nacional de Chile, he decidido congelar mi militancia de más de 30 años para demostrar mi honestidad y transparencia en cualquier hecho que haya sido involucrado injustamente y emprender las acciones jurídicas que correspondan. Bueno, y la que hasta hoy era una reserva forestal, ahora es el Parque Nacional Cerro Castillo. Y la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que otorga esa condición a cerca de 180.000 hectáreas y amplía en más de 50.000 el Parque Nacional Isla Magdalena en la región de Aysén.
A menos de 5 meses que termine el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se acortan los plazos para cumplir las metas autoimpuestas. Esta vez, y para celebrar el Día Nacional del Medio Ambiente, el lugar elegido fue Aysén. Allí la mandataria se trasladó hasta la comuna de Río Ibáñez para firmar 2 decretos, uno que recategoriza Cerro Castillo pasando de reserva forestal a parque nacional y otro que suma 53.641 nuevas hectáreas al Parque Nacional Isla Magdalena. El gobierno de Chile decide resguardar para siempre 4,5 millones de hectáreas. En la práctica, un parque nacional impide cualquier tipo de actividad extractiva dentro de él, por lo tanto es la máxima categoría de conservación ecológica. Parque que contiene 179.550 hectáreas destacadas por sus atractivas rutas de excursión y camping que contempla las formaciones vegetales de Lenga, el Coihue de Magallanes y la estepa patagónica. Aquí hay un recurso previsto para adelante de más de 8.000 millones de pesos adicionales para que la CONAF lleve adelante esta red de parque. Zona dedicada además a la protección de especies como el huemul, el puma, el guanaco, el chingue y el zorro colorado, entre otras. Paso en materia medioambiental que anota un avance en la creación de los 8 parques comprometidos por este gobierno. Y por supuesto también esto es central para la actividad económica, al garantizar un fuerte impulso al turismo sustentable y todos los servicios asociados. Entonces, ¿acaso no es pensar en la economía, hacer lo necesario para preservar la riqueza de este atractivo natural único en el mundo? Pasos importantes para la región de Aysén, los mismos en que la jefa de Estado inauguró el anhelado hospital de mediana complejidad de la zona, recinto de 3 niveles, más de 14.000 metros cuadrados y que contempla una inversión total de 37.742 millones de pesos, infraestructura que se convierte en el hospital número 19 de los 20 que según el compromiso del Ejecutivo quedarían terminados. En medio de estos hermosos paisajes culmina la 5ª visita de la presidenta Michelle Bachelet al extremo sur del país. Este fue el informe de Gonzalo Valenzuela en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas. Bueno, tenemos pausa que hacer, pero antes les queremos recordar nuestra pregunta que está formulada en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Nosotros vamos a conversar de esto con nuestros invitados en los próximos minutos. Queremos saber en todo caso si usted piensa que Cataluña va a conseguir su objetivo de independizarse de España. Hablaremos de eso y por supuesto que también tendremos tiempo de analizar el otro tema internacional que ha marcado la pauta durante la jornada de hoy, que ha sido el tiroteo en Las Vegas, del cual damos cuenta a la vuelta. Vamos a comerciales, ya estamos con ustedes aquí en Vía Pública. Espérenos que ya los acompañamos. El de todos. Bueno, ya lo decíamos antes de la pausa, sabemos que esta es la peor masacre que recuerda Estados Unidos en su historia reciente y tuvo lugar en Las Vegas. Hasta ahora son 59 las víctimas mortales y hay 527 heridos que dejó este tiroteo que tuvo lugar en esta ciudad, donde un estadounidense de 64 años disparó desde el piso 32 de un lujoso hotel hacia un concierto al aire libre, donde habían, se calculan, unas 30.000 personas. 2 chilenos vivieron desde cerca esta tragedia. Muchos pensaron que eran fuegos artificiales, pero cuando el cantante escapó del escenario, todos entendieron que sus vidas estaban en peligro. Fuck. Una ráfaga de más de 60 disparos desató el pánico entre los más de 22.000 asistentes de un famoso concierto de country en la zona más concurrida de Las Vegas. Y cuando pensaban que el terror terminaba, vino esto. Por más de 10 minutos, una lluvia de balas se intercaló con el silencio más aterrador. El autor de los tiros recargaba su arma para volver a disparar. In the Mandalay Bay, upstairs Mandalay Bay, halfway up. I see the shots coming from Mandalay Bay, halfway up. We have an active shooter. We have an active shooter. Desde su habitación en el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, Steven Paddock, de 64 años, decidió sembrar el pánico en el concierto familiar que se celebraba a 518 metros. En ese mismo hotel, el chileno Matías Bernstein está alojado. Se encontraba a las 10:08 de la noche en el casino de juegos. Empezó gente como a correr y escuché disparos, pero no le presté mayor atención porque dije, bueno, esto es Las Vegas, debe ser un show o lo que sea.
Pero de ahí seguía corriendo la gente y llegó policía, llegó seguridad del hotel y empezaron a gritar en inglés, corran, corran, escóndanse. Y ahí dije, chuta, esta cuestión es en serio. Y ahí, claro, emergí, salí corriendo con toda la gente y era un espectáculo, como de película. Try it now. Los muertos se contaban por decenas y los heridos por cientos. En medio del caos, las vallas papales se convirtieron en camillas improvisadas. Right now, we need your truck. We just need to get people over to the hospital, okay? Okay, go ahead, put them all in the back. Okay. Mi novio justo estaba en Las Vegas Boulevard, en el letrero de Las Vegas Boulevard. Ustedes saben que el letrero está exactamente a una cuadra del Mandalay Bay. Y lo llamo inmediatamente por teléfono y él me dice, ¿qué es lo que está pasando? Yo le digo, hay un tiroteo, así que devuélvete, date la vuelta en U y no sigas por Las Vegas Boulevard. La policía logró dar con el atacante 72 minutos desde la primera llamada de emergencia. Encontraron a Stephen Paddock muerto dentro de su habitación. Todo indica que se habría quitado la vida. A su lado se encontró un arsenal de armas, al menos 10 rifles. Así quedaron las ventanas desde las que Paddock disparó. La policía allanó su casa en Mesquite, a unos 124 kilómetros de Las Vegas. Ahí encontraron más armas, miles de municiones, también explosivos. No podría estar más choqueado. No existe un vínculo con alguna religión, no hay una afiliación política, solo se desconectó. Tenía un par de armas, pero eran todas pistolas legales. Paddock era un contador jubilado asiduo a los casinos de Las Vegas, no tenía antecedentes policiales ni de enfermedades psiquiátricas, pero su padre fue un peligroso ladrón de bancos y psicópata que terminó en la lista de los más buscados del país en 1978. La policía investiga sus motivaciones y descarta por ahora que tenga algún vínculo con el terrorismo internacional, pese a que el autodenominado Estado Islámico reivindicó el ataque y dijo que el agresor era uno de sus soldados que hace unos meses se había convertido al Islam. Esto fue un acto de maldad pura. En momentos como este, sé que estamos buscando algún significado en medio del caos, alguna luz en la oscuridad. Las respuestas no son fáciles de encontrar. Y es que el presidente sabe que el debate sobre el control de armas de fuego en Estados Unidos se abre nuevamente, pero él es uno de los que se opone a aumentar los requisitos para adquirirlas. El derecho a tenerlas está consagrado en la Constitución y Nevada es uno de los estados con menos control para comprarlas. De hecho, Stephen Paddock era propietario de 33, en un país donde hay más armas inscritas que ciudadanos y donde solo este año se han registrado 273 tiroteos masivos. A esa lista se suma ahora el de Las Vegas, como el más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos. Bueno, y este lunes partieron los entrenamientos de la selección para los duelos frente a Ecuador y Brasil, donde se va a definir si Chile clasifica, va al repechaje o no va a asistir al Mundial de Rusia. Digamos, ahí está el debate, ¿no? Y en esta jornada se realizaron exámenes médicos Pedro Pablo Hernández, que sigue en duda, y Charles Aránguiz, que no llegará a ninguno de los dos partidos. Además, Alexis Sánchez llegó goleado a Inglaterra y será tratado con cuidado. En el bus de La Roja, por un lado se ve a Sánchez, Bravo, Medel y Vargas. Por el otro, Vidal, Aránguiz, Isla y Marcelo Díaz, el gran ausente, el hombre que se extrañará en Juan Pinto Durán. Incluso algunos hinchas llegaron hasta fuera del búnker de La Roja con lienzos de apoyo al excluido volante. En esta generación hay jugadores top como Alexis, Vidal y Bravo, y jugadores importantes como Medel, Aránguiz, Marcelo Díaz y Vargas. Entonces me lo tomó de sorpresa. Palabras de Mauricio Isla que reflejan el pensamiento de parte del plantel que tuvo la recepción de Pizzi en Pinto Durán. Primer encuentro que buscó dejar en claro que ellos tendrán la responsabilidad de no terminar con el sueño de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Saben el significado que tiene los dos compromisos que vienen de la selección, así que en ese aspecto yo los veo comprometidos, necesitamos que estén como habitualmente están. En el plantel saben que el escenario es adverso y que la posibilidad de no clasificar es real, pero el buen ánimo está. Pinilla junto a Vidal se reencontraron. Valdivia junto a Eugenio Mena también disfrutaban del primer entrenamiento de la semana. El que no se reía era Pedro Pablo Hernández, que es tratado con cuidado y sigue siendo duda para Ecuador. El volante del Celta se hizo exámenes y lo esperarán hasta el último minuto.
El que también se hizo exámenes fue Charles Aranguis, que llegó desgarrado desde Alemania, y los resultados arrojaron que no alcanzará a recuperarse para ninguno de los dos partidos. El volante igual vino y probó. Claro, nadie quiere perderse estos encuentros. Van a ser partidos importantes, tenemos un partido muy importante en casa que tenemos que aprovecharlo, tratar de volver a jugar como nos conocemos, como la gente quiere, y después pensar en Brasil, que es el favorito, es el que está clasificado al Mundial hace bastantes fechas, pero afrontarlo de la mejor manera. En el duelo del domingo del Arsenal, Alexis Sánchez terminó con un fuerte golpe y con ese dolor llegó a Chile. De hecho, no entrenó con sus compañeros, estuvo en tratamiento durante la mañana. Su cuidado es solo por precaución, no debería tener problemas para llegar bien físicamente. En el seno del plantel de La Roja saben que se debe apelar a la motivación, a sacar su mejor versión, a reencantarse con ese juego aguerrido y vistoso que se ganó el respeto del continente. En Juan Pinto Durán, aparte de lo futbolístico, el tema psicológico será primordial en la semana. Hemos ido rápido en el repaso de los temas que han tenido lugar en nuestro país, el deporte, pero vamos a tener tiempo ahora de analizar el tiroteo en Las Vegas y, por supuesto, lo que ha ocurrido en Cataluña. Antes de la pausa... Está muy cerca, solo por TVN. Vamos a conversar de temas internacionales en nuestro bloque ahora y voy a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar. Beatriz Hernández, directora de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la UDP. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lucía Damert, analista internacional y académica de la Universidad de Santiago. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cristian Fuentes, analista internacional de la Universidad Central. Bienvenido. Hola, buenas noches. Y Cristian Faúndez, investigador, doctorante de Ciencia Política de la UCE. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a profundizar sobre España, que es básicamente la invitación que le hemos formulado, pero no quisiera dejar pasar el hecho de que, de todas formas, los tengo aquí a 5 reconocidos analistas internacionales para al menos darle un par de minutos de mirada a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ha costado, puesto contigo, Lucía, hacer que una sociedad como la norteamericana tome conciencia del riesgo de las armas. Alguien que entra con prácticamente una veintena de armas de alto calibre a un hotel y es capaz de provocar la mayor tragedia de la que se tenga, digamos, cálculo. ¿Por qué crees que este debate pareciera nunca lograr ser zanjado en Estados Unidos sobre la posesión de armas y el derecho a tenerla? No solo no logra ser zanjado, sino que tampoco se va a zanjar esta vez. La industria de las armas en Estados Unidos es una industria gigante, es una industria que aporta a la política millones de dólares, que logró que el presidente Trump, cuando fue candidato, diga que él nunca, jamás iba a poner en duda el porte de armas como un derecho, y por ende ellos tienen ahí una ganancia en términos de espacio bastante grande. Cada vez que ha ocurrido una de estas matanzas, entra en la discusión el tema de cómo hacer para limitar la presencia de armas en la sociedad. Es una sociedad que tiene más o menos 300 millones de armas, una sociedad donde tú verdaderamente puedes adquirir armas de mediano y largo calibre con cierta facilidad, donde no te requieren tantos informes psicológicos, ni mucho menos para poder adquirir una arma, y en ciertos estados no te requieren casi nada, pero eso inmediatamente retrocede y los avances legislativos son mínimos. Si tú miras, esto que vemos hoy es una anomalía en lo que pasa en Estados Unidos. La gran mayoría de gente o se suicida o son parientes que utilizan mal las armas que están mal guardadas en las casas. Y esos son cientos. Se estima que más o menos 90 personas mueren al día por este tipo de incidentes. Ahora, ¿por qué, Gilberto, podríamos tener al mismo tiempo? Porque, claro, es cierto que eso ocurre, pero eso podría pasar en cualquier país donde más o menos hay armas en que efectivamente alguien la saca, la manipula descuidadamente o la utiliza para quitarse la vida. Pero, ¿por qué Estados Unidos tiene estos episodios tan recurrentemente de alguien que decide salir a atacar a una masa? Aquí, digamos, hasta ahora no pareciera haber una explicación más o menos coherente, porque incluso el que ISIS se lo haya adjudicado ha sido puesto en duda, digamos, por analistas y por la propia autoridad. El FBI ha dicho que todo indica que no es parte de ISIS, y a mí me parece que el atacante tiene todo el registro de perfil psicológico que lo hace más bien un lobo solitario. Acá estamos ante un lobo solitario en forma, que es distinto al atacante terrorista individual. Definitivamente creo que hay que hacer un análisis, un escáner, tanto el perfil psicológico como de los rasgos sociológicos de la sociedad norteamericana, para entender
que este tipo de ataques no son nuevos, desde el año 99, una película, Bowling for Columbine, muy famosa precisamente, donde ataques también sobre escuelas de propios estudiantes, que hacen pensar de que esta sociedad de consumo, del lujo, de la ostentación y de la adquisición de bienes de consumo, entre los cuales están las armas de fuego, también hace de esta vivencia, esta experiencia, un cierto de rito, donde algunos sectores, ya sea algunos de hecho psicotizados, otros parte de ciertos grupos religiosos, inciden en este tipo de hechos. A mí me parece que hay que tener toda la atención sobre esto, y lo importante es qué señales van a dar la autoridad, con un partido republicano que la verdad es que estaba diciendo que todavía tiene que reflexionar sobre el caso, y demócratas que están diciendo que es la hora de regularizar la adquisición de armas y, por supuesto, prohibir los rifles de asalto como el que vimos. Declaraciones de buena crianza solamente en una sociedad que pareciera que, ¿crees tú, Beatriz, de verdad no va a seguir discutiendo esto más allá de estos próximos días o próximas horas? Mira, la verdad es que además el lobby de la Asociación Nacional del Rifle y de la industria de armamento, la sociedad norteamericana es una sociedad violenta. Justamente Michael Moore en la película de Bowling for Columbine lo mencionaba, ¿no?, en comparación con Canadá. Es una sociedad violenta donde además hay muchísima delincuencia y la gente se siente más segura portando un arma. Entonces esa cultura es difícil de cambiarla. Si bien está el debate público y cada vez son más los ciudadanos norteamericanos que quieren regular la posesión de armas y limitarla, sigue habiendo una conciencia muy importante del derecho de la segunda enmienda que estábamos mencionando antes entre nosotros sobre la seguridad que te da tener un arma. ¿Alguien más quiere agregar algo? Esta es una discusión que queda puesta sobre la mesa, pero pareciera que queda más puesta para el resto del mundo que para Estados Unidos. Sí, es que yo quisiera agregar esto sobre la segunda enmienda, porque aparte de ser una sociedad violenta y muy individualista, es un tema político muy profundo el de la segunda enmienda y el del porte de armas. Es parte de la libertad, de lo libre que se siente un ciudadano norteamericano, no solo ante, digamos, no solo por el tema de la defensa ante la delincuencia, sino que de la defensa también ante el gobierno. Claro, entonces, inicialmente era para eso. Era para eso inicialmente. Entonces es una cosa que es parte de la complejidad del ser norteamericano. ¿Cristian? Sí, desde otro punto de vista, reafirmando lo que señalaba Gilberto, el personaje era un apostador también en Las Vegas, y eso no va de la mano con el perfil de un terrorista islámico. Claro. Y desde otro punto de vista, sí es importante tener en cuenta... Tal cual como ocurre, perdón, con el tipo que dispara el año pasado en la discoteca Pulse en Orlando. No calzaba para nada con el perfil, digamos, de alguien que podría haber seguido los preceptos, ¿no?, de ISIS. Sí es importante tener en cuenta que ISIS efectivamente tiene alguna presencia ahí en Estados Unidos. Y sí hay que tener ojo respecto de qué es lo que podrían hacer. O sea, recordemos que el primer norteamericano que fue atacado por un dron en Yemen, sin un debido proceso, era un norteamericano que se había convertido al Islam. Claro. Y hace poco tuvimos acá también un ejemplo de un apostador que se puso a disparar dentro de un casino. Imaginémoslo en Estados Unidos multiplicado por miles. Pero yo todavía creo que falta conocer un poco más, ¿ah? Porque en definitiva una cosa es una persona que enloquece y agarra las armas que tiene ahí en su casa y va a una discoteca para vengarse de alguien y mata. Y otra cosa es una persona que entra en un hotel 3 días antes, se instala, sube 18 rifles de largo alcance, busca la habitación, que es la habitación que le permite tener rango. El punto de mira del público. Claro, entonces, si bien es posible, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho acá, que hay un rasgo extraño en la sociedad norteamericana que genera estos personajes que de un momento a otro hacen un clic con la realidad y salen y matan a un montón de gente. En este caso hay algo más, ¿no? Porque este es un personaje, llegan a la casa y tiene 15 armas más en la casa de largo alcance, tendría bombas, había artefactos químicos en su auto. Claro. Y yo no estoy diciendo que sea ISIS, pero tampoco es un alocado que decidió me subo a un hotel y veamos qué pasa abajo. Ahora, el de Orlando también lo planificó durante un cierto tiempo, había ido una vez antes, había observado, había calculado por dónde estaba la puerta de salida, su novia lo había tratado de convencer de que se iba a hacer una locura, que por favor no lo hiciera.
digamos, que ha puesto sobre la mesa. Avancemos ahora a España. Teníamos incluso preparado una nota, pero vamos a optimizar el tiempo. Yo creo que ya la gente se ha empapado harto en lo que ha ocurrido con Cataluña. Me gustaría partir, y comienzo contigo, Beatriz, en una realidad del día después, donde quedó muy instalado, digamos, básicamente el comportamiento policial y la represión como el gran tema de debate, que, digamos, protegiéndose de alguna manera el gobierno del presidente Mariano Rajoy, lo hace a través de tribunales, hay una solicitud, digamos, ante la justicia para que sea la justicia la que dictamine, que sea la policía la que impida la realización del referéndum. ¿Qué es lo que nos deja al día siguiente después de ver un interés masivo de la gente por participar, o al menos así queda la sensación, y donde pareciera que muchos catalanes no quieren seguir siendo españoles? Bueno, cuando dices muchos catalanes, en realidad hay que tener en cuenta que en este referéndum solamente han participado un 42% del censo electoral, que eran 5 millones, y han votado 2.200.000. Si bien la Generalitat dice que la Policía Nacional y la Guardia Civil incautaron al menos 700.000 papeletas, eso te daría más o menos un 50%. Ahora, una minoría no puede decidir por la independencia de una región. Eso es impensable. No solamente estamos hablando de un referéndum que es ilegal porque es inconstitucional, sino que también ha tenido todo un proceso oscuro a la hora de celebrarse. La celebración en la Asamblea catalana, en el Parlamento catalán, de la ley de ruptura fue un proceso oscuro. Se hizo en una orden de una sesión donde todavía, digamos, no se sabía que se iba a poner en el orden del día. Le dieron 2 horas solamente a la oposición para hacer enmiendas. Todo ha sido muy a la rápida, ¿no? Pero todo el proceso soberanista es bastante largo, es desde el 2012. Desde el 2012, donde el presidente anterior de la Generalitat, Artur Mas, intenta negociar con Mariano Rajoy, y ahí es donde hay un fracaso político, ¿ya?, por parte del gobierno central. Lo que hace fue judicializarlo, llevarlo al sistema judicial, declararlo inconstitucional, y de ahí usar la policía como un instrumento político para ejecutar esa sentencia del Tribunal de Justicia. Entonces, en este caso, hay unas consecuencias políticas importantes. Hay una crisis de Estado ahora mismo porque España ha estado durante casi un año sin gobierno. Rajoy está pendiendo de un hilo. Realmente le costó llegar al gobierno. El partido Podemos, junto con el PSOE, que al final se echó atrás, intentaron hacerle una moción de censura. Puede ser que en el futuro vuelvan a hacer una moción de censura, y es bastante probable que Rajoy termine convocando elecciones, si es que no supera esta crisis política. Ahí hay un punto al que voy a volver en un momento más. Gilberto, entiendo que tú estuviste en España, además. Sí, vengo llegando. Así es. Hoy. Y me gustaría saber primero la temperatura ambiente que hay entre los españoles y este debate sobre esto, como bien plantea Beatriz, en estricto rigor no es una mayoría si uno toma toda la población catalana, pero hay un porcentaje que tampoco es despreciable, que se ha expresado también frente al tema. Sí, mira, yo he quedado muy sorprendido porque además he complementado la visita a Madrid con otras ciudades españolas y también en la región, digamos, cercana a Cataluña. Y puedo decirte que realmente he quedado muy sorprendido con el nivel de nacionalismo que he encontrado, ya no solo en Cataluña, sino que también en España. O sea, las ciudades estaban absolutamente enarboladas de bandera. He visto mítines políticos en Toledo con bandera de los tercios de Flandes, siglo XVII, e incluso de la Falange. Entonces, realmente esto es el huevo de la serpiente, ¿ah? Es realmente el nacionalismo, por uno y otro lado, que realmente está conduciendo un sinsentido. De esa perspectiva, yo quiero ser bien claro, no me cabe la menor duda que cómo ha operado la Guardia Nacional y la Policía Nacional es legal y que se apoya en una sentencia judicial. Pero ciertamente asistimos ayer a un punto de inflexión donde la dosis necesaria de legitimidad que requiere un régimen, además de lo legal, empieza a resquebrajarse. Y las imágenes, en el conflicto de las imágenes, yo diría que han sido los independentistas catalanes los que le han hecho un favor, le han hecho un regalo, porque al fondo le están mostrando, le hacen parecer al mundo de que en realidad hay una represión gigante y han habido dosis de represión. Por lo tanto, lo que he visto es, en definitiva, una sociedad civil española muy resquebrajada, que está a punto, diría yo, de fracturarse, pero además una clase política, y en eso reafirmo lo que se acaba de decir, que no está a la altura de la negociación. Hoy día, además, tenemos a un Pedro Sánchez que ha insistido ante el presidente Rajoy respecto a la importancia de negociar, y sin embargo hay otros políticos como Rivera que insisten en el artículo 155, que es intervenir al fondo en Cataluña, declarar
fuera al gobierno en Cataluña y pasar a ocupar las competencias. ¿Por qué, Lucía, la clase política no ha estado a la altura? Primero, quiero saber si compartes eso y segundo, si es así, ¿qué faltó para que algo como bien describe Beatriz, venía acumulándose desde hace ya varios años, no fue manejado con muñeca política? Bueno, nosotros acá sabemos que cuando un tema político se trata de resolver con la policía, lo único que uno hace es aumentar el problema, traer más violencia y generar además más polarización. No es extraño que hoy estemos hablando de independentismo catalán, cuando hace probablemente 10 años, cuando hablabas de la gente que estaba por el independentismo, eran los románticos, los ultras, grupos muy pequeños. Claro. Y lo que se estaba pidiendo era otra cosa. En el momento en que Rajoy, que creo que es el gran derrotado del día domingo, judicializa este proceso y deja de tener una conversación que requiere sí, y tal vez acá está el punto donde la clase política no está al nivel, requiere una revisión de lo que son los estatutos de autonomía en España. Después de 42 años de muerte de Franco, así como acá queremos revisar la Constitución, allá también hay un montón de espacios donde se dice, ¿por qué no entramos a revisar algunos espacios de los estatutos de autonomía? Porque hay espacios que podrían mejorarse, mayores niveles de participación. Esto, por ejemplo, de poder pedir un referéndum o plebiscito. Y esos espacios de negociación no se dieron. Pero también hay que reconocer que esto se da en el marco de una post-crisis económica bien profunda, un poco lo que decía Beatriz acá, de hechos de corrupción tremendos en el mundo de la política, lo cual deslegitima tanto la Generalitat como los partidos centrales en Madrid. Entonces, la política está al debe porque no logra abrir el espacio de una conversación más profunda, y lo que hace es tratar de resolver esto un poco por secretaría. Y logra instalar un tema que probablemente, yo creo también, a lo mismo que decía Beatriz, que puede llegar a terminar con Rajoy pidiendo elecciones anticipadas. Sí dudo que vayan a ir la Generalitat vaya a ir por una decisión de independencia ahora. Digamos así, sin pasar por un proceso de negociación un poquitito más profundo. Tú dices, o sea, sería muy peligroso para unilateralmente, como inicialmente habían dado a entender. Sí. A 48 horas después ellos empezarían el camino. Ahora, expliquemos primero, si es posible, ¿cuáles eran los grados de autonomía o cuáles son los grados de autonomía que tiene la región de Cataluña? Son bastante amplios los grados de autonomía, pero se entró ahí en un debate, por ejemplo, sobre el tema del idioma, que era primero el español o el catalán, sobre los temas, digamos, de educación, también sobre un tema de impuestos, porque, por ejemplo, el País Vasco tiene algunas ventajas en el tema impositivo, digamos, que no tiene Cataluña y Cataluña las reclamaba, pero todo eso se abordó cuando se discutió el nuevo estatuto de Cataluña, que fue aprobado, y fue aprobado por las Cortes, fue aprobado por el gobierno catalán, etcétera, y después el Tribunal Constitucional, con una ofensiva de los sectores más conservadores españoles, lo echó abajo. Ahí es donde empieza esta dinámica, digamos, que no está terminando con esto. Yo creo de que Cataluña no va a ser independiente. No va a ser independiente. Lo que va a hacer es tener más autonomía en un ámbito distinto, porque ya, bueno, aquí se ha dicho, el consenso del 78 se rompió y hay que hacer un consenso nuevo. Eso probablemente implica una nueva constitución. Entonces es muy complejo el proceso y no se acaba acá. ¿Qué posición tienen a todo esto los partidos, tanto los, digamos, tradicionales, que yo creo que más o menos uno puede intuir, pero también los nuevos actores que han entrado a batallar y que fueron los que, entre otras cosas, generaron esta crisis que le costó tanto a Mariano Rajoy para formar gobierno? Digo, aparte de los socialistas y del Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, ¿qué posiciones han ido asumiendo frente a esta realidad? Es que aquí hay un tema muy claro, y perdona que un poco reformule tu pregunta. Lo que pasa es que veo muy difícil poder anticipar que efectivamente se mantenga la institucionalidad. Yo aquí soy un poco más, no soy tan optimista como escucho, porque si tenemos un grupo político que
no tiene mucha legitimidad para negociar, que no tiene mucha voluntad para negociar. Si tenemos una crisis en ciernes, digamos, que ya es un tremendo desafío haber hecho el referéndum, que más encima responden con la policía tirándole fuego, gasolina al fuego, digamos. La verdad es que más encima se está anunciando que el miércoles efectivamente podrían anunciar la independencia. Entonces hay una serie de elementos que están jugando muy en contra de una resolución institucionalizada como para generar un nuevo consenso, como mencionaba. Que lo que yo digo es que no es solo un problema de Cataluña, esto es un problema de España. Sí. Entonces, y yo creo que la independencia propiamente tal, independiente de que haya reventones, de que haya un poco lo que estás diciendo tú, independiente de eso, el problema tampoco se resuelve así y van a ser cosas pequeñas. Y por otro lado también yo creo que es interesante, cuando tú miras Cataluña, se hace como la caricatura en promedio que es muy rica, ¿no? Pero en realidad hay dos Cataluñas. Hay una Cataluña que es en promedio más pobre que España, claro, que es la Cataluña que vota más por el independentismo. Y después hay una Cataluña que es más rica que España, donde está Barcelona, que es más rica que España, pero ahí no gana el independentismo en términos electorales. Sin embargo, por un tema de distribución, tiene mucho más representación esta otra Cataluña. Entonces, mi pregunta, cuando uno empieza a mirar los estudios económicos, lo que se estima es que una independencia de Cataluña le podría costar casi 15 puntos del producto. Y por ende tendría un impacto feroz, sin pensar lo que generaría si es que realmente la sacan de la Unión Europea. En términos de todas las excepciones tributarias, etcétera. Entonces, no es solo un tema de principio político, sino también un tema de realismo político detrás. Tú decías hace un momento, Beatriz, una incapacidad política de poder manejar esto desde hace años. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que fue debilitando esa capacidad política? ¿Solamente el hecho de que aparecieran dos nuevos partidos que terminaron de alguna manera afectar a los más tradicionales y que le provocaron este dilema a Mariano Rajoy que le costó tanto formar gobierno? Pero ¿qué más? Es que el presidente de gobierno no tuvo el olfato, o en general la clase política no vio venir este proceso, lo minimizó. Bueno, evidentemente hay una ideología de partido. Cuando se estaba negociando la reforma del Estatuto catalán, estaba Rodríguez Zapatero como presidente y él apoyó esa reforma del Estatuto catalán, y lo que hizo el Partido Popular fue judicializarlo. Claro. Lo llevó a tribunales, sin estar en el gobierno. Una vez que está en el gobierno lo ha judicializado todavía más. Entonces, no tiene una respuesta política. Realmente lo que ha hecho el Partido Popular es defender una España y la integridad de la España y de la unidad, que nos recuerda a los que somos españoles a la Guerra Civil, cuando en los años 30 se le otorgó a Cataluña y al País Vasco el Estatuto de Autonomía, y eso provocó que los nacionalistas como Franco se levantaran en armas, ¿no? Entonces, hay una lucha y como dos locomotoras que se están enfrentando, que son los nacionalismos, el nacionalismo español que lucha por la unidad de España y que está reflejado también en esa carga policial, porque justamente los Mossos de Escuadra no reaccionaron, no cerraron los colegios electorales, tuvo que ser la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la Guardia Civil recuerda a ese grupo que no es paramilitar, pero es semimilitar y responde al franquismo, ¿no? Entonces los tildan de fascista. Entonces, claro, ahora sí que hay una opresión española, porque la solución de Rajoy ha sido opresión, ha sido forzar la España unitaria por sobre la idea de la España federal, ¿ya? La solución es una solución federal. Ortega y Gasset ya lo decía en los años 30, la solución para los nacionalismos, tanto en España como en Europa, era una solución federal. Y por eso se crea la Unión Europea también, que es casi federal. Imagínate que aquí estamos hablando de problemas económicos. El nacionalismo es de los años del siglo XIX, pero realmente es de los años más o menos 2011, 2012, cuando se viene fraguando este nacionalismo en Cataluña fuerte, el independentismo. Pero en Europa se da lo mismo, se dan en casos como por ejemplo también en Bélgica. Las regiones más ricas no quieren pagar por las regiones más pobres. El principio de solidaridad se rompe en momentos de crisis, y en momentos de crisis europea también se ha roto esa solidaridad, porque los alemanes no quieren pagar por los griegos, no quieren pagar por los portugueses, no quieren pagar por los españoles. Claro. Entonces, de ahí que surge también los nacionalismos y surge la extrema derecha en países como Alemania, que lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Podría uno encontrarse con ese escenario, sí. Entonces, ¿no? En Italia también, en el norte de Italia, que no quiere pagar por el sur.
Ya, Sí, eso es cierto. Por eso es que... sí, perdón. No, por eso es que los países como Italia, Alemania, Francia han sido muy claros hoy respecto a apoyar la postura de Madrid y de España. Nadie quiere abrir la caja de Pandora. Así es, que sería muy grave. Yo quisiera sí agregar un par de cosas, decir que respecto a la autonomía, Cataluña goza de un amplio privilegio, pero respecto del País Vasco y de Navarra, no tiene no solamente algunas cuestiones impositivas, sino que el tema de seguridad social sí lo tiene la administración, Navarra y el País Vasco, que es una cuestión de la guerra de sucesión de 1715, los privilegios que tuvieron que jurar los reyes. Ahí Cataluña se puso al otro bando. Pero además decirte que lo paradójico de esta situación que ha sido descrita es que precisamente en las regiones de Cataluña más pobres que votan por el independentismo, si hubiese una independencia, se quedarían sin los fondos europeos y probablemente profundizarían su crisis. Por lo tanto, se trata de una madeja extremadamente compleja que hoy día está asolando a gran parte de la sociedad española y catalana. Me voy a ir a un extremo, pero ¿qué pasa si se cumple este escenario que recuerda Cristian? Que el día miércoles ellos van a declarar la independencia, es decir, que hacen todo lo posible por conseguirla. Voy al extremo, que efectivamente nos encontremos con esa realidad. ¿Qué podría pasar en ese caso? Que no hay reconocimiento internacional, eso es lo más importante. Hoy en día hay distintas regiones que podrían declarar su independencia de manera unilateral, como Chechenia o los saharauis o la misma Palestina. Sin embargo, no tienen reconocimiento internacional y por tanto no podrían construirse como países. Por ejemplo, en el caso de Kosovo hubo un reconocimiento que España no dio y Rusia tampoco porque tiene tejado de vidrio, pero el resto de los europeos, Naciones Unidas, reconoció a Kosovo. ¿Por qué? Porque el principio de autodeterminación está basado en dos casos importantes, uno que es la descolonización y otro que es aquellos pueblos que están sometidos, que no se respetan sus derechos políticos, económicos y sociales. En el caso de Kosovo hubo un genocidio. Claro. Y por tanto se reconoció su autodeterminación. No es el mismo caso el de Cataluña, aunque los catalanes digan que quieren libertad, porque hay una injusticia de las transferencias financieras, de los impuestos, etcétera. Ellos durante 42 años han gozado plenamente de derechos políticos y administrativos, de una autonomía total, incluso lingüística y cultural, ¿no? Sí. Entonces, no cabe el principio de autodeterminación, no habría un reconocimiento internacional, no está dentro de la doctrina. Este es un caso atípico. Pero realmente el caso de Cataluña es único. Pero en todo caso lo que pasaría es que Mariano Rajoy seguiría en el proceso de judicialización y probablemente estiraría tanto la tensión que llevaría a que cada vez más gente en Madrid reconozca la necesidad del artículo 155 de una intervención. Con lo cual, lo que uno va viendo es que lamentablemente en vez de buscar una mesa de diálogo, si realmente hay una declaración de independencia, como tú lo planteas, lo que se va estirando esa división y eso podría llevar a situaciones aún más complejas. Yo tiendo a pensar que puede que las cosas se pongan más oscuras antes de ponerse mejores, pero no es para nadie positivo que mañana, además, no tienen las capacidades institucionales para mañana convertirse en un país. De partida le falta pie de fuerza. No sé, siguiendo un poco la idea tuya, o sea, ¿qué pasa si declara la independencia y el gobierno español le da orden al ejército? Lo que decía Gilberto, la fractura se empieza a mostrar de una manera impresionante. Ahora, hay un tema clave, porque antes de la fractura, digamos, está el tema de la huelga, que hay una huelga en general y la gente está movilizada. No sabemos cuánta en realidad, no sé qué porcentaje, la verdad, pero hay movilización en la calle y la huelga dice mucho de la temperatura de lo que está sucediendo ahí. Entonces, si el referendo se mantiene en su forma ilegal, si se mantiene la huelga, si es que Madrid endurece su postura, si es que todo esto estamos hablando de posibilidades muy ciertas, digamos, muy probables, de alta probabilidad, y si más encima hay un pronunciamiento de algún tipo el día miércoles, la temperatura no tiene más que subir. Pero Puigdemont ya ha dicho algo, que está dispuesto a negociar si es que termina la presión financiera de Madrid, pero también si se acaba la represión. En ese caso aceptaría una mediación internacional, que es una forma también de validarse internacionalmente. Sí. Por lo tanto, yo diría que estamos en una cuadratura del círculo, no hay que olvidarlo. Yo creo que es difícil que proclame la independencia, pero no es absolutamente descartable. Porque es que lleguen a extenderle ese cheque en blanco, que es
una mediación internacional yo lo veo difícil. Está muy difícil y pienso que Rajoy, la verdad es que no estoy muy seguro que sepa cómo tomar el toro por las astas. No estoy muy seguro, creo que está titubeando si por el camino del PSOE, que es negociar inmediatamente, o el de Rivera, de Ciudadanos, que al final no es de tan de centro, que dice aplique la 155. Creo que en la Moncloa hoy día se están devanando muchos sesos. Sí. A los 5 les quiero agradecer que nos hayan acompañado en esta conversación, un poco más larga de lo habitual, porque eran 2 temas distintos, los 2 marcando de forma muy diferente, pero marcando al fin de cuentas la pauta. Lucía, Beatriz, muchas gracias. Cristian, Gilberto, Cristian, muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta hablamos de Tom Petty. Espérenos, que ya estamos con ustedes. Pues, estamos llegando a la recta final del programa. Lo hacemos con... Bueno, obvio, Tom Petty, ya vamos a hablar de él, esta figura tan legendaria del mundo de la música del rock. Antes revisamos algunas cosas. La respuesta a nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. ¿Cree que Cataluña conseguirá su objetivo de independizarse de España? Mire, pero ahí, 51 sí, 49 piensa que no. Nuestro portal 24horas.cl tiene un cúmulo de informaciones sobre España, hay un montón de actualizaciones sobre temas internacionales, pero también estamos mirando los temas locales, uno de los cuales deriva del informe especial que les presentamos anoche en 24 Horas Central. El Partido Socialista ahora está solicitando la intervención del Tribunal Supremo para investigar la denuncia en contra del alcalde de San Ramón, que es el que aparece involucrado en toda esta trama que tiene con narcotráfico incluido a la comuna propiamente tal. En estos momentos en Santiago tenemos una temperatura que llega a los 11 grados, una décima, está nublado y se espera para los siguientes 2 días, martes y miércoles, este pronóstico. Va a estar nublado mañana, o ya este día martes, porque ya comenzó la jornada del martes, y el miércoles vamos a tener lluvias en algún momento del día con una temperatura que no debiera superar los 16 grados, dista de los 23, que es lo que nos espera para mañana. La canción que escuchamos, una de las tantas, porque son muchísimas las que este rockero Tom Petty ha logrado regalarle al mundo de la música, a un estadounidense de 66 años que hoy día ha sido protagonista de una confusa historia en Estados Unidos. Se supo que había sufrido un infarto y, de acuerdo a lo que informó la cadena CBS en su portal web, al menos había muerto producto de ese infarto. Luego el portal TMZ, el mismo que se hizo tan famoso a nivel global cuando fue el primero en informar y con distancia y con mucho detalle de la muerte de Michael Jackson, salió a desmentir a CBS y dijo que Tom Petty no había muerto. Más o menos la historia va como sigue. El día domingo Tom Petty tuvo un accidente básicamente de infarto que le provocó el desvanecimiento y aparentemente la muerte. Llegaron los servicios de urgencia muy rápido porque fueron contactados por familiares. Él vive en Malibú, ahí distante un poquitito en Los Ángeles, pero llegan y logran revivirlo, reanimarlo y llevarlo hasta un centro asistencial. Es allí donde se encuentra y aparentemente desde ese lugar surgió erróneamente la información que citó CBS señalando que entonces había muerto. Cuestión que, sin embargo, no ha ocurrido, por lo menos hasta el cierre de este vía pública. Estamos en vivo en todo caso. La cosa es que sí se sabe que la familia pidió que se le desconectara de toda asistencia vital y por lo tanto significa que muy probablemente Tom Petty va a morir en las próximas horas. Como sea, una triste historia, es muy lamentable para quien dejó un tremendo legado de música, no solamente esto, sino el listado es interminable de canciones que nos regaló junto a The Heartbreakers, su gran banda. Con Tom Petty y Free Falling, nosotros estamos llegando al final de este Vía Pública. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Nos juntamos mañana después de 24 Horas Central. Descansen. Buenas noches.